Bien, vamos a empezar el día de hoy con el tema de trigonometría. Yo les fui sacando fotografía al libro, ¿verdad? Y para explicarle algunas cosas importantes. Entonces, lo primero que el libro habla, ese folletillo, habla de la definición de ángulo. Dice que es la rotación de un rayo con respecto a su origen. A la posición inicial del rayo se le llama lado inicial, que sería ese de acá, es el lado inicial. ¿Y por qué sabemos? Por este simbolillo, ¿verdad? Ven la flechita. Siempre va a iniciar en el lado inicial y donde llega la flechita es el lado terminal. Ujú. Ese puntito que une los dos rayos se llama vértice. Y ahí dice. Y nosotros tenemos que, acá estoy leyendo, con frecuencia la medida de un ángulo se expresa en grados sexagesimales y es el simbolillo ese de esa bolita ahí que uno hace de grados, pero también existe la medida en radianes, ¿verdad? Que es lo que vamos a trabajar bastante hoy también. Un ángulo tiene una medida de un radián. Si al colocar su vértice en el centro de una circunferencia, la longitud del arco, chicos, vean, la longitud del arco es esta parte. Esto que estoy marcando con rojo se llama longitud del arco. Entonces, la longitud del arco correspondiente es igual a la longitud del radio. Ahí, eso lo que nos indica es la medida del radián, ¿verdad? ¿Cómo se saca? Viene ahí en el folletillo también cómo yo puedo pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Estas conversiones son muy simples. Yo les recomiendo trabajar con una formulita que es grados entre 180 es igual a los radianes entre pi. O sea, esta es mi fórmula. Con eso yo hago maravillas. Entonces aquí nos piden que exprese en radianes los siguientes ángulos. Tengo 72 grados. Entonces, ese 72 grados yo lo voy a cambiar en la fórmula por la G. Entonces sería 72 dividido entre 180 es igual a radianes dividido entre pi. Como yo lo que voy a buscar son los radianes, lo que hago es despejar ese rad, ¿verdad? De radianes. Y como pueden ver a pi, pi está dividiendo. Entonces yo lo paso a multiplicar. Entonces, ustedes digitan ahí en la calculadora 72 entre 180. 72 entre 180. Y eso nos da 2 quintos. Uno no mete a pi normalmente, nada más lo agrega. Entonces, aquí estamos diciendo que 72 grados equivale a 2 quintos pi radianes, ¿verdad? Entonces, yo estoy haciendo una conversión de grados a radianes, ¿ok? Y ahora tendríamos 270. Que hacemos lo mismo, vean que la formulilla, lo que como me están dando grados, yo lo cambio por la G, por esta G. Y tengo 180 igual a radianes entre pi. Tomo al pi que está dividiendo y lo paso a multiplicar. Y obtenemos los radianes. Ok, 270 entre 180 nos da 3 medios pi. Ok, son los radianes. Muy bien, entonces ya aprendimos a convertir de grados a radianes. Pero ahora también tenemos que aprender a convertir de radianes a grados, donde se utiliza la misma fórmula. Grados entre 180 es igual a radianes entre pi. Y como me están dando a mí los radianes, yo voy a quitar este rad
y voy a escribir mis radianes, lo que me dan, y despejo la G en este caso. Entonces tengo G entre 180 es igual, y vamos a hacer el primero, 5 pi cuartos, eso es lo de rad, ¿verdad? Dividido entre pi. ¿Qué hacemos con el 180? Bueno, ese 180 está dividiendo, entonces yo lo paso al otro lado a multiplicar. Uno digita todo esto en la calculadora, así todo lo que está, ¿verdad? Entonces yo lo digito, pongo fracción, vuelvo a poner fracción y pongo 5 pi cuartos dividido por pi y por el 180. Sería bueno que lo hicieran, porque a veces uno tiene complicaciones al hacerlo en la calculadora. Si no lo digita bien, les da otra cosa. Les recomiendo que lo digiten para ver si les da 225. Entonces yo pondría 225 grados. ¿Ok? Por lo menos digites en esa. Y vamos con la otra. Aquí tendría pi medios dividido entre pi. Y el 180 lo pasamos a multiplicar. De esta forma. Y voy a pi medios. Y esto nos daría 90 grados. Chicos, ¿lo digitaron? Sí. ¿O no me hicieron casillo? Profe, a mí no me dio. Por eso es que les digo que lo tienen que digitar. Vea, Mariela, en la calculadora, usted sabe que está esta teclilla, ¿verdad? Que es de fracción. Usted la digita una vez y el cursor queda aquí arriba y vuelve a digitarla. Entonces, le tiene que quedar así. Esta línea de acá tiene que ser un poquitito más grande que la de arriba. Y ahí usted sí digita, digamos, pi entre 2 entre pi. El pi se obtiene con la letra shift y esta letrilla, ¿verdad? Ahí yo pongo pi. Entonces yo digito la fracción, luego shift, esta letrita que es pi entre 2 sobre pi. Y luego el por debe quedar aquí. Imagínense que el por tiene que quedar aquí o si no, no nos va a dar. Vuélvalo a hacer, a ver. Ya voy. Es que es importante que lo practiquen, porque si uno no lo digita bien, le da otra cosa. Y la van a tener mala por no saber digitar. No porque no sepan hacerlo, sí saben, porque la fórmula es muy fácil, pero por eso les digo que lo practiquen. Ya, profe. ¿Sí te dio? Sí. Excelente. Continuamos. Gracias. Con gusto. Vean, chicos, hay algo aquí que de una vez se los voy a explicar, que es la representación de los, bueno, no, voy a hablarles del planillo cartesiano y todo eso. Ahorita les digo cómo se representan los radianes en el plano cartesiano. Bien, aquí viene una definición que habla de los ángulos en posición estándar o posición normal. Entonces, dice, un ángulo que tenga su vértice en el origen
Aquí ese es el origen, ¿verdad? Lo voy a marcar con rojo. Y su lado inicial coincida con el semieje X positivo, que sería este de acá, semieje X, y la parte positiva es este. Se denomina ángulo en posición estándar o en posición normal. Si el lado terminal de un ángulo en posición normal gira en contra del sentido en que se mueven las manecillas del reloj, se dice que el ángulo es positivo, como este. Este sería un ángulo positivo, ¿verdad? Un ángulo positivo. Y dice, y si el ángulo gira en un sentido en el que se mueven las manecillas del reloj, se dice que es negativo, como en este caso. Ok, entonces tenemos un ángulo positivo y un ángulo negativo, y los dos son en posición estándar. ¿Qué tiene que ver en posición estándar? Que tienen el origen, es el vértice, y el lado inicial empieza en el semieje X positivo, ¿verdad? Entonces por eso se llama un ángulo en posición estándar. Pregunto, ¿qué no sería un ángulo en posición estándar? Entonces, un ejemplo de un ángulo que no sea estándar podría ser un ángulo que empiece aquí y termine acá, de esta forma. Esto no es en posición estándar porque está empezando en el semieje Y positivo, y para que sea en posición estándar debe ser en el semieje X positivo. Ok, entonces eso sería un ángulo que no está en posición estándar. Ok, porque tenemos que ver los sí y los no. Bien, y ahí está la representación de un ángulo, el cual tiene más de una vuelta, ¿verdad? Una vuelta que equivale a 360 grados. Vean, cuando nosotros hablamos de los ángulos, ustedes saben que estos son cuadrantes. Este siempre va a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Aquí, en cada cuadrante se forman ángulos de 90 grados. Entonces yo puedo decir que este primer cuadrante estarían todos los ángulos a partir del 1, el 2, el 3 hasta la 89. Y aquí exactamente ya hay un ángulo de 90 grados porque se forma un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, en esta otra partecita, ya en el segundo cuadrante, estarían todos los ángulos de 91, 92, 93 hasta el 180. ¿Y por qué 180? Porque de aquí hasta aquí hay 2 veces 90, ¿verdad? Serían 180. Ajá. Y a este lado, en esta otra lineecita, ¿verdad? Se está formando el 270. Entonces significa que aquí están todos estos angulitos, que sería 181, 82, 83 hasta 269. Y aquí está el 270. Y cuando nosotros formamos toda una vuelta, eso es la circunferencia, que serían 360 grados. ¿Ok? 360 grados. En el caso de grados, si nosotros hablamos de radianes, hablamos de 2pi, ¿verdad? Toda una vuelta que equivale a 360 en radianes son 2pi. Igual, nosotros podríamos decir una vuelta con ángulos negativos sería menos 2pi o menos 360 grados. Bien, continúo. Estas definiciones son importantes porque a veces uno les pregunta cuál representa un ángulo cuadrantal, un ejemplo, o cuál representa un ángulo en posición estándar. Entonces, vamos con lo que es un ángulo cuadrantal. Dice, cuando el lado terminal de un ángulo en posición normal coincide
con uno de los semiejes del sistema de coordenadas se llama ángulo cuadrantal. Entonces, es que termina exactamente en algún semieje. Vean el de 90, termina ahí, en el semieje Y positivo. Por lo tanto, es un ángulo cuadrantal. Este otro es de 3 pi medios, también es un ángulo cuadrantal porque está terminando en el semieje Y negativo. Y vean este dice menos 4 pi. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros vemos toda esta es una vuelta de menos 2 pi, ¿verdad? Esa vueltita es de menos 2 pi. Y luego da otra vuelta de otros menos 2 pi y por eso son menos 4 pi, ¿verdad? Que sería un ángulo negativo y dio 2 vueltitas completas. Pero como terminó en el semieje X positivo, terminó exactamente ahí, entonces es un ángulo cuadrantal. ¿Está bien? Bueno, voy a continuar. Claro, todo esto dice aquí en la parte, ustedes yo sé que lo van a estudiar mejor, dice que todos los ángulos cuadrantales son múltiplos de pi medios o de 90 grados, ¿verdad? Ok. Dos o más ángulos coterminales. Coterminales, terminales es el fin, ¿verdad? La parte terminal, y co es que terminan en el mismo lado, exactamente coinciden la parte final. Entonces dice, dos o más ángulos en posición normal que tienen el mismo lado terminal se les denomina ángulos coterminales. Entonces ven aquí, tenemos un ángulo de 135 grados. Entonces aquí está nuestro lado inicial, el lado terminal quedó acá. Ajá. Pero luego se hizo la representación de un ángulo negativo de menos 225. Y exactamente terminó ahí mismo. Por lo tanto, esos dos ángulos son coterminales. Entonces, y aquí nos dan la representación de dos ángulos coterminales, los dos positivos. Nos dijeron que estaba 7 pi sextos y 19 pi sextos. Los dos están terminando acá, por eso son coterminales. Entonces, vean, vamos a ver quién me ayuda con esta parte de coterminal. Algo bien fácil. Yo tengo un ángulo acá y mide 10 grados. Yo necesito un ángulo coterminal con 10 grados. ¿Quién me ayuda? A ver si entendieron el concepto de coterminal. Ouch. ¿Cuánto medirá este ángulo? Vean. El rojo. ¿Cuánto puede medir ese ángulo? 350 grados, profesora. Negativos, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, es de los 360, se le quita la diferencia que le da. Excelente, excelente. Para el otro lado. Ajá, pero yo también podría hacer esto. Vean. ¿Cuánto mide ese ángulo? 370. Porque di toda una vuelta de 360 y tomé 10 más. Ajá. Entonces, esos tres ángulos serían ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque todos terminan en la misma rayita, tienen el mismo lado terminal. Muy bien. Ok, entonces esos son ángulos coterminales. Terminan igual, en el mismo punto. Muy bien, seguimos. Esta parte es muy
pero muy importante, que son los ángulos de referencia, ¿verdad? Trigonometría trabaja un montón de aspectos y luego llega al final con ecuaciones trigonométricas. Entonces, para dar la respuesta de una ecuación trigonométrica es necesario saber todo lo que son ángulos de referencia, ¿verdad? Por eso es que necesitamos aprender esto, es muy, muy importante. Ok, entonces le ponemos atención a esto. Dice, si zeta es un ángulo en posición normal no cuadrantal, un ángulo de referencia alfa es el ángulo agudo positivo. ¿Agudo? Pregunta, ¿qué era un ángulo agudo? Bueno, un ángulo agudo es el que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Eso era un ángulo agudo. Y positivo, que se forma con el lado terminal zeta y el semieje X respectivo. Entonces, esto es muy importante. Tiene que ser agudo, tiene que ser positivo y el ángulo se va a formar con el semieje X respectivo, ya sea el negativo o el positivo, pero el eje X respectivo. Para calcular su valor se debe considerar el cuadrante al que pertenece el ángulo original. Entonces aquí me dicen, bueno, si el ángulo está en el primer cuadrante, ¿verdad? Como en ese caso, dice que el ángulo alfa es igual al ángulo zeta. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un ángulo de 30 grados y quiero el ángulo de referencia equivale a 30 grados. ¿Ok? Bien, en el caso 2, dice que si yo tengo un ángulo que está en el segundo cuadrante, entonces yo para encontrar mi ángulo de referencia debo restarle 180 a ese ángulo que me están dando para encontrar mi ángulo de referencia. En este segundo cuadrante yo les comenté que van a estar todos los valores superiores a 90, inferiores a 180, ¿verdad? Pensemos que ahí está el 150, porque está ahí. Entonces, si yo tengo mi ángulo de 150, para encontrar el ángulo de referencia, nosotros a 180 le restamos 150 y ese ángulo de referencia es 30. ¿Ok? Si tuviera que hacer el dibujito, lo que hacemos es, el ángulo es el de 150 grados, y ahí dice que ese es el ángulo del lado terminal al semieje X respectivo. O sea, el ángulo de referencia se forma aquí. Ese rojo que estoy pintando es mi ángulo de referencia y mide 30 grados. ¿Ok? Bien. Voy con otro ejemplito. Esta es la explicación. Ahorita vienen unos ejemplos que voy a hacer. Es que estoy inventando ahorita más ejemplos. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, o sea, valores superiores a 180, inferiores a 270. Por ejemplo, 200. Digamos que 200. Si yo necesito encontrar el ángulo de referencia, entonces vean la formulita. A ese 200 yo le resto el 180. Y entonces mi ángulo de referencia es de 20. Igual, si tengo el dibujito, sería el ángulo de 200 llega acá, es este,
Ese es mi ángulo de 200 y mi ángulo de referencia es este pedacito de acá. Siempre se hace respecto al semieje X, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Siempre es, aquí se forma el ángulo de 90 grados. Ok. Y en el caso de que el ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, que son valores superiores a 270, inferiores a 360, ejemplo 300, ¿verdad? 300. Dice que la fórmula es cuando a 360 le resto el ángulo que me están dando. Entonces, a 360 le resto 300 y me daría 60. Y si hacemos el dibujito, bueno, si hacemos nuestro dibujito, sería un ángulo de 300, llega por acá, todo ese es el ángulo de 300, ¿verdad? Qué numerillos más feos. Y mi ángulo de referencia se hace del lado terminal al semieje X, en este caso positivo, y el ángulo de referencia es este rojito, que mide 60 grados. Ahora, yo aquí les expliqué a ustedes con grados. Aquí también vienen las fórmulas cuando son radianes, ¿verdad? Cuando son radianes. Ok, ahí vienen las formulitas y ya en este caso ya les voy a explicar cómo hacemos para ver dónde quedan los radianes en nuestro plano cartesiano, en los cuadrantes. ¿Estamos bien con esas formulitas? Bueno, regularmente uno se las aprende, ¿verdad? O hace el dibujito y ya las va sacando. Recuerden que siempre el ángulo de referencia debe ser agudo, mayor de 0, menor de 90. Tiene que ser positivo, ¿verdad? Siempre tiene que ser positivo. Ok, entonces, y ahora aquí me dicen, bueno, determine el ángulo de referencia de los siguientes ángulos. Y nos dan este de 132 grados. A mí, personalmente, me gusta mucho hacer los dibujos. No dibujo ni bonito ni nada, pero a mi concepto es mejor, es más fácil la comprensión, para no tener que estar aprendiéndome tantísimas fórmulas. Entonces, un ángulo de 132 grados está en el segundo cuadrante. Va a quedar acá. Este es mi ángulo de 132 grados. Ajá. El ángulo de referencia es hacer un triangulito hacia el semieje X negativo y saber cuánto mide esta partecita roja. Entonces, para encontrar ese ángulo de referencia, alfa, yo a 180 le resto 132, ¿verdad? Y con esa resta encuentro mi ángulo de referencia, que serían 48 grados. Muy bien. En el caso de menos 13 pi cuartos, ahora tenemos unos radianes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el denominador lo que me indica es en cuántas partes se divide el radián. Dice que yo debo dividir el radián en 4 partes. ¿Ok? El radián es 180 grados, ¿verdad? Entonces, y son negativos. Entonces yo divido. Vean que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 partes, dividí el radián. Pero de esas debo llegar a 13. Ahí tengo 4. Entonces vuelvo a dividir otro radián. Entonces tengo
Vean, tengo una parte, 2 partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Significa que eso dio toda una vuelta? Y voy negativo, ¿verdad? Voy en la parte negativa porque el ángulo es negativo. Pero no llegué. Entonces yo sigo porque tengo que llegar a 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí dio toda una vuelta y llegó aquí al 13 menos 13 cuartos. Significa que está en el segundo cuadrante. Los cuadrantes nunca cambian, aunque los grados o los radianes sean negativos, ¿verdad? Ese es el segundo cuadrante siempre. ¿Ok? Si nosotros nos devolvemos a nuestra formulita, dice que en el segundo cuadrante, que está aquí, a pi se le resta el ángulo. Entonces aquí yo diría pi, bueno, el ángulo cita, no, alfa lo llamé. El ángulo alfa es igual a pi menos 13 pi cuartos. Vamos a ver. Sería esta partecita de acá. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da, chicos? Menos 9 cuartos pi, profe. Menos 9 cuartos pi. Pero, espérense para ver. Una cosita. Menos 9 cuartos pi. Ok. Nosotros lo que hacemos es a 13 pi cuartos, ¿verdad? Le vamos a quitar una vuelta. En el caso de quitar, yo tengo que sumar porque los grados están negativos, ¿verdad? Entonces, al quitarle, ahí, a ver, hagámosle 2pi menos, 13 pi cuartos nos da menos 5 pi cuartos, que es lo que con lo que trabajaríamos, ¿verdad? Son menos 5 pi cuartos. Ahora sí, a pi uno le resta el 5 pi cuartos. Si ahora a pi le restamos el 5 pi cuartos, 5 pi cuartos, nos daría menos pi cuartos. Pero recuerden que el ángulo de referencia siempre tiene que quedar positivo. Por lo tanto, aquí se trabajaría como una especie de valor absoluto y nuestra respuesta sería pi cuartos o un cuarto pi, ¿verdad? Nunca puede ser negativo el ángulo de referencia. Ahora, ¿qué hice con la división? Voy a repetir esa parte. A nosotros nos dijeron que eran menos 13 pi cuartos. Entonces, yo tomo el radián, que el radián es todo esto
¿verdad? Un 180, tomo el radián y lo divido en 4. Pero necesito llegar a 13. Entonces tomo el otro radián que está aquí y lo divido en 4. Entonces 4 y 4, 8. Necesito más, tomar otro radián y lo divido en 4. Llego a 12, entonces tomo otro. Por eso es que se va dividiendo. Siempre se divide en 4 y debo tomar en este caso 13, ¿verdad? 13 y lo estoy tomando conforme las manecillas del reloj porque el ángulo es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarle la vuelta, que eso ya se va a ver aquí en este 410. Vean, en el caso de 410, que ya sería un ángulo en grados y positivo, si yo doy toda la vuelta, son 360 grados. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto hace falta? Entonces, a 410 yo le resto 360, que sería una vuelta. Y nos quedan 50 grados. Le resto una vuelta. Y me quedan 50. Entonces, yo trabajo, ese ángulo de 50 va a quedar aquí. Va a quedar en el primer cuadrante. ¿Qué vimos con las fórmulas? Que cuando queda en el primer cuadrante, el ángulo de referencia era lo mismo. es el mismo, exacto. Entonces mi ángulo de referencia es 50, ¿verdad? Es 50. Por eso es que aquí, claro, tenía que restarle las 2pi. Sí, pues, sacar la diferencia. Sí, sacar la diferencia. Muy bien. Profe, una pregunta. Uno puede, digamos, por gusto quizás, hacer la operación, digamos, hacer un pase de menos 13 cuartos pi radianes a grados y operar en grados y después el resultado pasarlo a pi radianes. O sea, Sí. por gusto de uno. Sí, claro. Para Sí. trabajar más fácil. Sí, porque digamos, es más comprensible trabajarlo así con grados que con pi radianes, la verdad. Sí, no importa, no importa. Se puede hacer. Este muchachito. Bradley. Ok, ahora tenemos lo que son las razones trigonométricas. En el caso de las razones, yo me acuerdo, bueno, uno en el colegio ve así seno, coseno y tangente, ¿verdad? Y cuando ve trigonometría. Y pero ya en la universidad se ven las razones recíprocas. Vean, en este tema, lo más importante que vamos a ver, y por favor grábeselo, es así. Siempre vamos a marcar los catetos. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo de 90. Esos, para que no se nos olviden, son los catetos. Forman el ángulo de 90. Aquí lo están formando, ¿lo ven? La que no es cateto es hipotenusa, ¿verdad? O sea. Ahora, hay dos ángulos agudos. Tienen que ser agudos, que es zeta y yo podría llamar aquí alfa, ¿verdad? Zeta y alfa. El cateto que está trabajando con zeta, este es mi ángulo zeta. El cateto que está a la par de ese ángulo se llama cateto adyacente porque está a la par. Vean, cateto adyacente. Ya dijimos que esta es la hipotenusa. Significa, como ese es el ángulo que yo estoy estudiando, zeta, el otro cateto va a ser el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, el cateto que está a la par del ángulo que estoy estudiando se llama adyacente. El otro cateto es el opuesto. Y la hipotenusa es la que al inicio decimos que no es cateto, ¿verdad?
Bien, vienen las razones trigonométricas. Entonces, dice que el seno, en el caso del seno de cita, es igual al cateto opuesto, que sería O, entre H. Luego dice coseno de cita, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y está la tangente de cita, que sería igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien. Pero ahora, para hacer el ejercicio y recordarlo, lo que hemos visto, vamos a analizar, igual estos son mis dos catetos, eso no va a cambiar porque aquí está el ángulo de 90 grados, pero ahora lo vamos a analizar desde este otro punto. Este es mi ángulo alfa. Entonces, si a mí me piden el seno del ángulo alfa, ¿quién es el cateto adyacente al ángulo alfa? Pueden contestar. El O. El O, muy bien, gracias. Porque esta es la hipotenusa. ¿Y por qué es la hipotenusa? Hipotenusa Porque sigue no... siendo hipotenusa para donde sea. Exactamente. Porque es la que es la más larga, es la que se opone al ángulo de 90. La hipotenusa es la que sobra cuando yo pinto mis catetos. Entonces, yo les recomiendo que pinten los catetos. Ustedes pintan los catetos. Ahora, el que está a la par del ángulo que voy a estudiar, ¿verdad? En este caso voy a estudiar alfa. Este es mi cateto adyacente. Como esta es la hipotenusa, ya este es el otro. El que queda es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces vean que el seno es igual a cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa. ¿Qué pasa con el coseno de alfa? El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, esas son las razones trigonométricas básicas. Son las fundamentales. Pero aquí nos hablan de las recíprocas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las recíprocas? Bueno, es cuando en lugar de trabajar con opuesto entre hipotenusa, trabajo con hipotenusa entre opuesto. Por eso es recíproca. Entonces, vean aquí, tenemos, si el seno del ángulo beta es igual a cateto opuesto entre, al ángulo beta, entre hipotenusa, la cosecante del ángulo beta Va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. al ángulo beta. Luego, el coseno del ángulo beta es igual a cateto adyacente al ángulo beta entre hipotenusa. Entonces, la secante del ángulo beta, ¿verdad?, es hipotenusa entre cateto adyacente al ángulo beta. Y tengo la tangente del ángulo beta, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto al ángulo beta. Me faltó aquí. Es que hay que indicar el ángulo porque a veces son dos ángulos agudos. Entonces vean que en este caso nos están dando todas las razones trigonométricas y me las tengo que aprender. Bueno, yo les voy a contar. Cuando yo vi esto en el colegio, que todavía me acuerdo, sí, yo sé que hace años, yo dije, Profe, señor, lamento decirle que ya eso no lo dan casi. no, bueno, las recíprocas no. Por eso es que uno llega en veces tan bruto a la universidad y luego dicen
en la U. Es que te tiene que haberlo visto en el colegio. Qué vida, ¿verdad? Y de ahí, ¿y de quién es la responsabilidad? Si la matemática de colegio, el sistema que tiene ahorita es una cochinada, la verdad. No aprende nada, casi. No voy a decir lo que yo pienso porque quedaría grabado y todo lo que pueda decir será usado en mi contra. Entonces, bueno, les voy a contar. Cuando yo vi esto en el colegio, porque yo sí lo vi, ¿verdad? Ya se echó el agua porque ya me apoya. Yo dije, el seno, la recíproca, como seno empieza con C, con S, perdón, la recíproca empieza con C. Y luego dije, como coseno empieza con C, la recíproca empieza con S. Así me lo aprendí yo. Porque, y la cotangente no se pierde, ¿verdad? Tangente, cotangente no se pierde. Entonces, esa fue fácil. Así me la aprendí yo. Yo no sé, ahí les dejo. Igual hay cuando les di a los chiquillos de nivelatorio, hay una palabrilla para uno aprenderse esto. Se las voy a poner aquí y ya se las borro. Vean. Coca, ji. Coca, ji. Entonces uno escribe seno, coseno, tangente. Luego escribe cosecante, secante, cotangente. Entonces yo me la aprendo así. Vean qué fácil que está esto. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. En fin, claro, eso funciona mucho cuando uno tiene que hacer un examen donde lo están viendo el profesor. Y ustedes no pueden tener el material a la par, pero ahí les dejo. Esa es una forma de resolverlo. Ok, de aprenderse todo eso. Bien, voy a quitarlo. Y ahora nos hacen una preguntilla. Si alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, tal que coseno de alfa, es 4 entre raíz de 65, determina el valor de las otras 5 razones trigonométricas al ángulo alfa. Ok, ¿qué vamos a hacer? Número 1, hacer nuestro triángulo. Donde vamos a marcar muy bien quiénes son los catetos. Estos dos. ¿Verdad? Están marcaditos mis catetos. Vamos a determinar el ángulo agudo alfa en cualquiera, arriba o abajo. Yo lo voy a poner aquí abajo. Y como me están dando la razón coseno, yo debo ordenar esa información. Aquí el coseno relaciona al cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Significa que mi hipotenusa mide raíz de 65 y el cateto adyacente al ángulo alfa mide 4. Vean que el cateto adyacente es el que está a la par. Este es el cateto que está a la par. Mide 4. Pero a mí me están pidiendo todas las razones trigonométricas. Significa que debo sacar el seno de alfa. Ya tengo el coseno. Tangente de alfa. Cosecante de alfa. Secante de alfa. Y cotangente de alfa. Pero me hace falta un lado. Tengo un serio problema. ¿Cómo lo resuelvo?
Ahí tiene dos ángulos, creo ya, 90 y el valor de ese símbolo que no sé qué es, cita, creo, como eso. Y tiene la hipotenusa y tiene un cateto, puede sacar de Pitágoras, creo que es que se llama eso. Muy bien, Para que Alonso. saque un lado. Y ya después es un ángulo, bueno, es un triángulo rectángulo, entonces tiene que tener 180 dentro, todos los Perfecto. ángulos. Teorema de Pitágoras, ¿qué dice, Alonso? Era cateto más cateto igual hipotenusa entre cateto, una hora sí, por aquí lo tengo. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. A ver, no andaba tan perdido. No. Y esa despéjala y saque los otros. Y tenemos ahí un cateto es 4 y la hipotenusa es raíz de 65. Entonces, esto da 65 menos 4 a la 2, 4 por 4, 16. Y le saco la raíz cuadrada a eso. Y me da... Profe, pero verdad que eso se puede aplicar únicamente si estamos en el cuadrante 1, ¿verdad? Aquí no estoy trabajando con cuadrantes, ya casi llego al círculo trigonométrico, pero bueno, no me da chance porque ya son las 7, pero sí. Profe, claro que sí le da chance. No, porque mi familia tiene que comer, tengo que ir a cocinar. Mi esposito, tengo que hacerle una tortilla hoy. Bueno, entonces da 7. Ven, una vez que ya tengo el otro cateto, que ese sería mi cateto opuesto, ya puedo sacar las razones trigonométricas. Si tienen calculadora ahí, por favor, digiten. Yo tengo aquí, seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero cuando yo digito eso en la calculadora racionaliza, ¿verdad? Y me da 7 raíz de 65 entre 65. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la calculadora racionaliza? Racionalizar es el procedimiento cuando se quita la raíz del denominador. ¿Ok? La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cosecante. ¿De quién es la recíproca? La cosecante. De la cosecante. ¿La cosecante de quién es la recíproca? Seno, si no me equivoco. Entonces sería hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es la recíproca del coseno. Como el coseno lo tengo acá, que fue lo que me dieron, entonces sería raíz de 65 entre 4. Se apunta. Y la cotangente es la inversa. 4 entre 7. Ajá. De la tangente. ¿Ok? Muy bien. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Bien, círculo trigonométrico. Las razones trigonométricas no solo pueden calcularse para ángulos de triángulos rectángulos, sino también pueden determinarse para ángulos en posición estándar. Recordemos que son los que tienen el lado inicial en el semieje X positivo, ¿verdad? Que empiezan ahí y que terminan en cualquier otra partecita de la circunferencia del círculo trigonométrico. Para ello se definen las 6 razones trigonométricas en términos de las coordenadas de un punto. Se le llama círculo trigonométrica al que tiene su centro en el origen, ¿verdad? Acá, en el 0,0. Y su radio mide 1. Entonces, aquí, por eso es que aparece 1,0. Aquí aparece 0,1. Aquí menos 1,0.
y 0, menos 1. Luego dice, su circunferencia tiene todos los puntos, que un punto es siempre x, y, que se encuentra en la unidad de la distancia del origen. Ok, ahora, ¿para qué nos va a servir el círculo trigonométrico? Bueno, la ubicación de ángulos en esta circunferencia permite deducir otra forma de obtener las razones trigonométricas de los ángulos utilizando no un triángulo, sino las coordenadas de un par ordenado. Para ello, suponga que el lado terminal del ángulo θ interseca la circunferencia trigonométrica en el punto P, tal como lo muestra la figura. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es un ángulo. ¿θ? Un ángulo de 90, aquí este segmento. Y como dice ahí, esta lineecita viene a ser el radio, que mide 1. Entonces, como es un triángulo rectángulo, vamos a comprender que estos dos son catetos, ¿verdad? Los que yo pinté de rojo. Ajá. Son los catetos y ese azul viene a ser la hipotenusa. El ángulo es el ángulo θ. Entonces, como nosotros habíamos visto ya las razones trigonométricas, resulta que la razón seno de θ es igual al cateto opuesto, que viene a ser este valor de y, ¿verdad? ¿Y por qué de y? Chicos, porque vean, este pedacito de acá rojo, que viene a ser el cateto, está representado por este valor, que viene a ser un valor de y. ¿Cuánto? Un valor de y. ¿Ok? Sobre, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que dijimos que es 1. Y por eso es que ahí dice que seno de θ es igual a y. ¿Ok? Y luego lo mismo se analiza con el coseno. El coseno de θ sabemos que es cateto adyacente, que en este casito sería un valor de x, ¿verdad? Este valor de x, ¿cuánto? No sé, es un valor de x entre la hipotenusa. Y sabemos que cuando el 1 queda en el denominador, pues no, realmente no se escribe, y por eso se dice que coseno de θ es x. Y así se empiezan a analizar todas las razones, ¿verdad? Tangente es igual a cateto opuesto entre adyacente, y vean aquí cómo nosotros podríamos cambiar esto y decir que la tangente es igual a seno entre coseno. ¿Y dónde estoy sacando yo esto? Bueno, como dije que el seno es y que el coseno es x, yo puedo decir que la tangente, que es igual a y entre x, se puede expresar como seno entre coseno. Ok, y aquí están todas las otras razones trigonométricas que ustedes las pueden ver. Y aquí también vamos a observar algo importantísimo. Este punto P es x, y, pero perfectamente podemos decir que es coseno, seno, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dijimos que el coseno va a tener un valor de x y el seno va a tener un valor de y. Y como todos los pares ordenados son x, y, va a ser coseno, seno. Bien. Tenemos el ejemplo, dice, determina el valor exacto de las 6 razones trigonométricas de un ángulo que interseca la circunferencia trigonométrica en el punto 1/2, menos raíz de 3 medios. Ok, entonces, ¿qué tenemos que analizar acá? Bueno, primero, que dijimos que esto va a ser un valor de x y ese va a ser un valor de y. Habíamos hablado que estos son cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ajá. Entonces yo debo primero ubicar ese punto en un cuadrante donde los signos se cumplan, donde la x sea positiva, ¿verdad? La x va a ser positiva
cuando estamos hablando del semieje X positivo, de este que estoy subrayando acá con rojo. Y va a ser, y la Y tiene que ser negativa. La Y negativa entonces está en este semieje Y negativo, ¿verdad? Para que sea negativa. Por lo tanto, estamos ubicando este punto en el cuarto cuadrante. Ajá. ¿Qué hicimos para ubicarlo? Bueno, analizamos que la X tenía que ser positiva y la Y tenía que ser negativa. Entonces, aquí en este cuarto cuadrante yo voy a hacer mi triángulo. Siempre ese triangulito se va a pegar al eje X. Mi ángulo es este ángulo θ, ¿verdad? Y lo que me están indicando acá es que el valor de la X es 1/2 y el valor de la Y es menos raíz de 3/2. Ok, ahora, si nosotros quisiéramos determinar cuánto vale la hipotenusa, pueden aplicar Pitágoras y van a verificar que vale 1, ¿verdad? Solo para verificar. Ok, para verificar tendríamos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que sería el radio al cuadrado. Ustedes hacen eso y se van a dar cuenta que el radio es 1. Y obviamente porque es el círculo trigonométrico. Por eso les dije es que es como para verificar, para que ustedes vean que nos daría 1, ¿verdad? Me están pidiendo las 6 razones trigonométricas. Entonces yo empezaría a decir, bueno, seno de θ es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. O directo, yo puedo decir que es igual al valor de Y, que era menos raíz de 3/2. Seno. Coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya habíamos dicho que el coseno era igual a la X. Por lo tanto, puedo decir que esto es 1/2. Seno, coseno. Tangente. La tangente resulta que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esa operación pues la hacemos en la calculadora y nos da menos la raíz de 3. Ok. Estas son, vean que piden las 6. ¿Qué significa? Que tenemos que sacar las recíprocas. El seno, la inversa es la cosecante, que sería 1 sobre el cateto opuesto, o sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ustedes digitan eso en la calculadora y escriben el resultado. Y nos da 2 raíz de 3/3. Luego tenemos la secante, que sería igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y nos da 2. Y la cotangente, que sería el adyacente entre el opuesto. Y nos da menos. A ver, aquí no le puse el menos, disculpen. Ok, muy bien. Ahora, aquí podríamos analizar algo que pronto lo vamos a analizar más completo, pero observen que las razones trigonométricas que quedaron positivas, ¿verdad? En este cuarto cuadrante es el coseno, que tiene un valor positivo, y la secante, que tiene un valor positivo. Todos los otros tienen valores negativos. Aquí les comenté que no les había puesto el menos, porque no lo digité en la calculadora con menos y se me olvidó. Muy bien. En este ejemplo dice, de acuerdo con la figura, determina el valor de la cosecante y la cotangente. Este es el círculo trigonométrico. Ya sabemos que este es 1 y me están diciendo que este valor de X es menos raíz de 2/5. Y yo necesito encontrar el valor de Y, ¿verdad? Entonces voy a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Y les muestro el resultado.
Muy bien, aquí apliqué el teorema de Pitágoras, como les dije, y este sería el resultado. Significa que el valor de y es raíz de 23 quintos. Como pueden ver, esta raíz de 23 quintos va a ser positivo porque estamos hablando del semieje y positivo, ¿verdad? Ese semieje que marqué con rojo, entonces va a ser un valor positivo. Y ahora sí, vamos a encontrar lo que me solicitan. Entonces, la cosecante, en este caso sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Nuestro angulito viene a ser este, ¿verdad? Que es el ángulo de referencia. Y el cateto adyacente sería menos raíz de 2 quintos. Esto lo hacemos en la calculadora y nos quedaría entonces menos 5 raíz de 2 medios. Y en el caso de la cotangente sería cateto adyacente menos raíz de 2 quintos entre el cateto opuesto, que es ese raíz de 23 quintos. Y esto nos da menos raíz de 46 sobre 23. Muy bien. Ahora, partiendo de las igualdades de que coseno de cita es igual a x y seno es igual a y, aquí esto sí es muy importante analizarlo, y esos son los signos de las coordenadas, los signos, ¿verdad? Entonces, en el primer, bueno, yo les voy a contar, así como le había contado a los chicos de nivelatorio, que hay como estrategias para aprenderse esto. Vamos a decir que aquí todas las funciones son positivas. Todas son positivas, las 6 funciones son positivas. En la segunda, en el segundo cuadrante, el sen del ángulo y la cosecante. ¿Qué pasa con la cosecante? Es la recíproca. Ellas van a ser positivas y las demás son negativas. Estamos hablando entonces que el coseno, la tangente, la secante y la cotangente, todas estas van a ser negativas en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos a la tangente y a la cotangente positivas. ¿Quiénes son negativas? El seno, el coseno, la cosecante y la secante. Estas van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, eso es por los signos, ¿verdad? Tanto de la X como de la Y. En el cuarto cuadrante tenemos al coseno y la recíproca, que es la secante, ellas son positivas. Todas las otras vienen a ser negativas. Y eso sería el seno, la cosecante, la tangente y la cotangente. Estos son negativos. Muy bien. Y entonces en este ejemplo 12 dice: determine en qué cuadrante se ubica el lado final del ángulo cita si se cumple ¿qué? Ok, entonces vean. Para el primero, uno lo que hace es analizar. Dice, tangente es negativo. Entonces, ¿dónde la tangente es negativo? En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primero todas son positivas y en el tercero la tangente es positiva. Entonces tenemos dos opciones. Y ahora la otra dice, el coseno es positivo. Entonces, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces significa que aquí la tangente es negativa y el coseno es positivo. Entonces, dice, determine en qué cuadrante. En el cuarto cuadrante se cumple que la tangente es negativa y el coseno es positivo. Vamos con el otro ejemplito. Ok. Nos dicen ahí.
secante es positivo. La secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? Es la recíproca del coseno. Y dice que es positivo. ¿Dónde el coseno es positivo? Tenemos que en el primer cuadrante todas son positivas y dijimos que en el cuarto cuadrante el coseno también es positivo. Y ahora me preguntan, la tangente es positiva. Ok, entonces, ¿qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Entonces, este no sirve. Significa que en el primer cuadrante se cumple que el coseno o la secante, que es la recíproca, y la tangente son positivas en el primer cuadrante.